Viva Jesús, muchachos, qué alegría saludarlos, aunque sea por este medio. Felices Pascuas de Resurrección. El día de hoy quisiera compartir con ustedes la clase de esta semana, en la cual vamos a tocar 3 puntos. El primero, hacer una síntesis sobre el tema de las diferentes religiones en el mundo. El segundo es explicarles la segunda tarea del primer semestre. Y el último punto es entrar ya en el tema de esta semana, que es la Pascua, tiempo litúrgico del cual estamos viviendo y la actividad a realizar y entregar para esta semana. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a retomar un poco la clase anterior, el trabajo que ustedes también hicieron en casa sobre las diferentes religiones. Cada uno investigó sobre una religión en específico y creo que lo importante que nos pudo haber enseñado este trabajo es la importancia de conocer nuestra propia religión para así valorar y respetar las diferentes religiones, que es lo más importante. Sabemos que el ser humano, por naturaleza, se pregunta sobre el sentido de la vida, preguntas existenciales que surgen a lo largo de la vida del ser humano, como por ejemplo el origen de la vida, para qué sirve la vida, por qué sufrimos, para qué fuimos creados, por qué tenemos que morir. Y una pregunta clave y fundamental es sobre la existencia de Dios, que creo que todas nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado. Algunos hasta han dudado, que la duda no es un camino erróneo. La duda nos lleva a buscar la verdad. Entonces, la importancia de que tienen las preguntas existenciales son porque nos llevan a darnos respuestas, y estas respuestas a lo largo de los siglos de las civilizaciones se han encontrado en las diferentes religiones. El origen de las diferentes religiones, muchas de ellas han sido por una revelación. Revelación etimológicamente significa quitar el velo, hacer manifiesto. Por ejemplo, creo que les explicaba, si yo como Sor María, que uso un velo en mi cabeza, me desvelo, ustedes conocerían una parte de mí que no conocen, o muchos de ustedes no conocen. Entonces, el revelarse nos muestra algo desconocido, algo que no vemos. Entonces, por ejemplo, en el budismo, lo esencial no es la revelación divina. Recordémonos que ellos son una religión no teísta, no creen en una divinidad, sino que ellos creen en una fuerza sobrenatural. Entonces su revelación no es divina, sino que se basan en una iniciativa religiosa individual. De aquí la importancia del esfuerzo de la introspección personal y el camino espiritual. Para ellos el primer, ¿verdad?, iluminado va a ser Buda. Así pues, la religión no nace ni se basa en una religión, en una revelación para el budismo. Contrario es el hinduismo, que su origen está en unos legendarios Vedas, o sabios inspirados de antigüedad inmemorial, quienes habrían memorizado la palabra divina tras haberla escuchado en su interior. Así, los libros védicos se consideran textos que existen eternamente, es decir, increados, que no fueron creados. Expresan el Dharma, o la ley universal de la naturaleza, y recogen el descubrimiento gradual de verdades acerca de la divinidad y del ser humano. El Islam, para ellos el Corán, su libro sagrado, es la voz de Dios. El Corán recoge la palabra divina que recibió el profeta Mahoma y que transmitió oralmente a sus seguidores. Contiene las orientaciones básicas sobre la vida terrena, junto con severas advertencias acerca del juicio final y el más allá. Mahoma es considerado el receptor de los mensajes divinos
con la mediación del arcángel Gabriel. Entonces vamos viendo el origen de cada una de estas religiones. Para el budismo es la misma persona que tiene la capacidad de introspección, que llega a una iluminación. En el hinduismo vemos como en los Vedas, que serán sus libros sagrados, se recoge la sabiduría de los sabios, de los inspirados. En el Islam tenemos el Corán, que es su libro sagrado, y como Mahoma es aquel intermediario entre la divinidad y la humanidad. Y ahora vamos con la revelación judeo-cristiana. ¿Por qué no divido el judaísmo y el cristianismo? Porque el cristianismo tiene sus raíces, tiene su origen en el judaísmo. Entonces, para la revelación judeo-cristiana tenemos cuatro etapas de revelación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vayan visualizando en el proceso de revelación que también se nos presenta en la Biblia. La primera parte sería la revelación cósmica. Dios rompe por primera vez su silencio con la creación. De hecho, la Biblia, el primer libro de la Biblia es el Génesis. Dios nos habla a través de su creación. Dirá después Santo Tomás de Aquino que una vía, una forma de conocer a Dios es la naturaleza, es la creación. Otra etapa de la revelación es la histórica, iniciada en Abraham, continuada por los patriarcas. Sabemos que Dios le pide a Abraham: sal de tu tierra, y le promete que será padre de una multitud. La tierra que le da como promesa es la tierra prometida. De aquí que Abraham sale de su tierra, de Ur, y se dirige a Canaán, la tierra prometida. Luego tenemos a los otros patriarcas, a Isaac, a Jacob. Luego viene ya en la parte del exilio, cuando Israel está esclavo en Egipto, y el libertador que surge es Moisés, que libera al pueblo de la esclavitud. Luego tenemos la revelación profética, que es toda la etapa de los profetas, del tiempo de la monarquía, del pueblo de Israel, y también durante el exilio, cuando el pueblo de Israel es exiliado a Babilonia. Entonces surgen profetas que anuncian y denuncian la verdad. Y la última parte de la revelación es la revelación cristológica, que es cuando Dios se revela definitivamente y se completa esta revelación en Jesús de Nazaret. Es decir, la última palabra de la revelación, la palabra es Jesús. En Cristo es el culmen de la revelación. Es decir, en las palabras en boca de Jesús: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús podemos conocer quién es Dios. Ok, vemos un poco el origen de cada una de las religiones, sobre todo las 5 religiones más importantes. En países, bueno, sabemos de que esto es muy interesante. Vemos el mapa y nos habla de que el mundo entero, las diferentes civilizaciones, las diferentes sociedades tienen una religión base, ya sea el cristianismo, el islam, sobre todo en países de Arabia, en países de Asia, el shintoísmo en los países asiáticos, también el budismo. Entonces, qué importante es ver cómo, me acuerdo de la pregunta que les hacía a ustedes a inicio de año: ¿imaginan una sociedad sin religión? Creo que esta imagen revela una respuesta clara, ¿verdad? No podemos imaginar
una sociedad sin religión porque somos seres religiosos. Los seres humanos por naturaleza somos seres religiosos, los cuales encontramos sentido y felicidad a nuestra vida, de nuestra vida, en un ser trascendental, en un ser superior. El número de seguidores, bueno, así de forma gráfica les presento. La mayor parte, la religión con más número de seguidores es el cristianismo, seguida del islam, luego el judaísmo, tenemos el hinduismo, el budismo. Para los que investigaron del shintoísmo o sintoísmo, es una religión sobre todo asiática, practicada sobre todo en Japón, como bien seguramente investigaron. En su clasificación, esto es importante, tenemos religiones no teístas, es decir, que no tienen un dios, como el budismo, religiones monoteístas que creen en un único dios, ¿verdad? El judaísmo en Yahvé, el cristianismo en Dios, el mismo Dios del judaísmo, solo que no, los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, el enviado, el prometido por Dios. Y también tenemos la religión del Islam y religiones politeístas que creen en diversidad de dioses. Tenemos el hinduismo. La oración permite a la persona creyente conectar con la profundidad del ser y vincular esa profundidad con la vida cotidiana. Comporta una actitud de recogimiento que prepara para el diálogo y la trascendencia. De forma gráfica les puse diferentes oraciones de 4 religiones, y es muy significativo porque la oración es esa dimensión que permite al ser humano entrar en contacto consigo mismo y con la deidad, con el Dios en quien cree. Y de manera significativa, creo, les presento el siguiente video, que es una oración musulmana que me parece fuerte, ¿verdad? Fuerte de significado y de expresión. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا. Ok, esto fue un ejemplo de oración de la religión musulmana, donde
acostumbran los musulmanes a rezar durante diferentes horas del día. Es muy fuerte lo que dice, aunque lo repita constantemente, pero es fuerte. No hay más Dios que Alá. Eh, Sabemos de que la religión musulmana en sus ritos, en sus signos, es muy, muy fuerte la expresión que utilizan. Eso también nos hace a nosotros reflexionar cómo es nuestra expresión, cómo es nuestra oración, que, si bien es cierto, nuestra oración cristiana es sencilla, pero tiene muchísimos ritos con mucha profundidad. Los que han vivido en esta Semana Santa que acaba de pasar, hay muchos signos, ¿verdad? El domingo las palmas, el jueves el pan, el vino, el agua, el viernes la cruz, el domingo la tumba vacía. Son muchos signos que nos hablan de una gran profundidad. Ok, continuamos. En los templos, ¿verdad? Cada templo, según su religión, tiene su forma arquitectónica diferente. Eh, Algo interesante de los templos es que, ¿verdad? Que hacen como una pausa en el tiempo, o más que pausa en el tiempo, tal vez nos llevan hacia lo trascendental. Eh, Nos hablan de algo que está más allá. Si recordamos en algún pasaje de la Biblia, muchas de las cosas, su elaboración, Jesús siempre la hacía en un monte. Una cosa interesante de la religión budista en su templo, bueno, aquí solo tiene 2 pisos, pero algo interesante es que siempre tiene varios pisos, y el último piso es el piso de la oración. Entonces vemos acá que la simbología de la altura, la simbología del, del hacer oración con el que está más allá, con el trascendental. Diferentes símbolos, ¿verdad? Para los cristianos la cruz es un símbolo que habla más que la palabra. Algo bonito también, por ejemplo, un símbolo en el shintoísmo es el tori, que si algunos recuerdan el barrio chino que está en San José, es el tori lo podemos encontrar en la entrada del barrio chino, y su significado es muy profundo. Tal vez nosotros lo vemos y solo vemos el barrio chino. No, pues tiene un significado más allá. Para el shintoísmo es la puerta a lo espiritual. Entonces, atravesar esa puerta nos habla de atravesar por una dimensión que va más allá de la terrenal. Bueno, chicos, de esta forma quería como explicar un poquito, en forma sintética, o lo más sintética que pude, lo de las diferentes religiones que habíamos empezado en clase, que ustedes hicieron un trabajo en casa sobre una religión en específico, pero que en este video quise hacer de forma general sobre el origen, sobre sus seguidores en todo el mundo, sobre algunos significados de su oración, de sus templos. Bueno, y saber de que cada una de estas religiones, ¿verdad?, tiene fiestas en específico. Por ejemplo, en el cristianismo acabamos de pasar la fiesta mayor, y bueno, estamos viviendo todavía la fiesta de la Pascua, que es la fiesta central, ¿verdad? Y así, y así cada una de estas religiones, como les decía, tiene fiestas significativas centrales que recuerdan la esencia de cada una de estas religiones. Muy bien, muchachos, ahora aprovecho para explicar la tarea número 2 del primer semestre, la cual tiene un valor de 10%, y su objetivo es conocer la historia y significado del cuadro de María Auxiliadora, el cual muchas veces vemos pero no conocemos del todo. El trabajo, voy a aclarar esto, se puede enviar por la plataforma Gurit. Entonces está la opción de que si no es posible para ustedes enviarlo de forma digital, es decir, enviarlo por Gurit,
pues sería de enviarlo, de entregarlo cuando regresemos las clases, pero sí les voy a pedir que toda aquella persona que sí pueda enviarlo por la plataforma, pues sería lo más óptimo para ir calificando los trabajos que ustedes van realizando. El trabajo está programado para que ustedes lo entreguen la semana del 20 al 24 de abril. Eh, Sé y entiendo, ¿verdad?, de que están en clases virtuales con diferentes profesores y que la semana del 27 al 30 de abril estarán entregando diferentes tareas de las diferentes materias. Entonces, aquí voy a ser un poquito más flexible y entonces extiendo un poquito más el tiempo de la entrega de tareas del 20 al 30 de abril. Entonces tendrían esas 2 semanas para poder entregar la tarea. Sí, les pediría de verdad que el que puede la entregara de forma digital. Vemos que la primera parte se puede realizar súper bien, ¿verdad? En forma digital. Es leer la explicación del cuadro de María Auxiliadora escrita por don Pierluigi Cameroni, que es el anexo que tiene, ¿verdad?, la tarea en adjunto, y responder a las siguientes preguntas, ¿verdad? Las preguntas tienen sus respuestas en ese anexo, en ese documento que agregué a la tarea. En la parte B dice: con la descripción hecha por don Bosco del cuadro de María Auxiliadora, identifica las diferentes partes y descríbelas. Entonces, tenemos el cuadro de María Auxiliadora, y con el documento anexo es ir describiendo, poniendo y describiendo cada una de las partes. Ahí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Los apóstoles, y ¿qué es lo que hacen? Contemplan a María y la proclaman reina de los apóstoles. Así cada una de las partes, empezando desde el ojo, la paloma, la corona, el cetro, bueno, los ángeles, el niño, la nube, bueno, los apóstoles ya les dije, y el oratorio, la basílica de María Auxiliadora, Baldoco, que se ve en la parte inferior. Ok. Y el último punto es buscar en internet una mandala de la Virgen María, imprímela y coloreala. Mientras la coloreas, pide a Jesús, por intercesión de su Madre Santísima, que te proteja a ti y a tu familia. La mandala es propia de la religión budista, ¿verdad? Es todo una forma de entrar en sí mismo. Pues bueno, nosotros la vamos a cristianizar un poquito este tipo de oración, y lo vamos a hacer a nuestra forma cristiana, ¿verdad? Mientras coloreamos, pedimos a nuestra Madre Santísima que proteja a toda la humanidad, que nos proteja a nosotros, sobre todo en esta situación de pandemia que estamos viviendo como humanidad. Ok. Igualmente, para la mandala, si vas a entregar el trabajo por Word, lo que haces es tomar una foto al dibujo que tú ya coloreaste y adjuntarlo a los documentos, al documento de la tarea. Ok, entonces, como les decía, la tarea puede ser digital y enviada por Word. Muy bien, chicos, ahora, bueno, como ya vimos, hicimos una síntesis del trabajo de las diferentes religiones que habíamos empezado a ver en clase. Les explico la tarea número 2, y por último explico un poquito el tema en sí de esta semana y el trabajo que tienen que realizar en esta semana. Y es con respecto a la Pascua, el tiempo litúrgico en el cual los cristianos estamos viviendo. Entonces, como les decía al inicio en la explicación de las diferentes religiones, la Pascua significa paso. Ok, vamos a ver en el origen judío cuál es el paso, ¿verdad? Durante el Pesaj, la Pascua,
Los judíos acostumbraban a realizar una cena llamada Seder, en la que recuerdan la huida de Egipto, lo que marca el nacimiento del pueblo hebreo. La cena está plagada de simbolismos: encendido de velas, recipientes con agua y sal para recordar las lágrimas del cautiverio. Comen matzá, pan ácimo, que es con lo que se alimentaron los hebreos durante 40 años que permanecieron en el desierto tras su huida. Entonces vean qué interesante, para los judíos esta fiesta es el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad hacia la tierra prometida. Entonces para ellos es una fiesta de la libertad, es una fiesta donde recuerdan cómo Dios les liberó. ¿Okay? Entonces la Pascua ya venía siendo, en tiempos de Jesús, ya venía siendo celebrada por los judíos porque recordaba este paso de la esclavitud de Egipto a la libertad, en la tierra prometida. Ok, la Pascua cristiana es otro paso, es el paso de la muerte a la vida, es el paso de Cristo de la muerte a la vida. Ok, a este paso se le conoce como resurrección, el cual es un acontecimiento histórico y trascendente. Ok, es decir, histórico quiere decir que pasó y trascendente quiere decir que va más allá de nuestra razón, de nuestra capacidad de poder comprender del todo. ¿Okay? El misterio, por eso es un misterio, de la resurrección de Cristo, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Antiguo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 escribía a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se pareció a Cefas y luego a los 12. Okay, entonces vemos como es un acontecimiento histórico y trascendente. Con respecto al misterio, porque dice misterio, considero, muchachos, desde la experiencia personal, que el misterio solo se llega a comprender cuando se está dentro del misterio, porque ver el misterio desde afuera no se puede comprender. Para comprenderlo tenemos que estar dentro de. Sí, bueno, después hablaremos de eso. Muy bien, uno de los signos, ¿verdad?, de comprobación de la resurrección es el sepulcro vacío. Dice Lucas: ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Es un signo de la resurrección, es un testimonio de la resurrección. También otro signo, ¿verdad?, que nos hace ver de que la relación fue un hecho real son las apariciones de Jesús resucitado, como han podido escuchar en los diferentes evangelios, tanto del domingo de Pascua como en los domingos, estos días entre semana, son las apariciones que Jesús hace. Y vean qué interesante. Jesús se aparece primero a las mujeres, María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado. Fueron las primeras al encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Vemos que las diferentes apariciones de Jesús resucitado nos hablan
de la veracidad de la resurrección. Ok, ¿cuál es el sentido de la resurrección? Bueno, su alcance salvífico. Dice Pablo, si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Los cristianos no predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo vivo. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Ok, muchachos, vemos aquí que Cristo nos asocia tanto a su pasión como a su resurrección. Ok, para concluir con este tema tan rico de la resurrección, el tema de Pascua, quisiera compartir con ustedes una pequeña parte de la homilía del Papa Francisco en la vigilia pascual. Después los invito a ustedes a verla toda. Yo pues empiezo del minuto 3 y bueno, luego el que quiera empezarla desde el inicio lo puede hacer. Al amanecer las mujeres fueron al sepulcro. Allí el ángel les dijo, vosotras no temáis, no está aquí, ha resucitado. Ante una tumba escucharon palabras de vida y después encontraron a Jesús, el autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y les dijo, no temáis, no temáis, no tengáis miedo, he aquí el anuncio de la esperanza, que es también para nosotros, hoy. Son las palabras que Dios nos repite en la noche que estamos atravesando. En esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado. El derecho a la esperanza. Una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o una palabra de ánimo, de circunstancia. No. Es un don del cielo que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Todo irá bien, decimos constantemente estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón palabras de ánimo. Pero con el pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse. La esperanza de Jesús es distinta, infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida. El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una historia nueva que había sido clausurada tapándola con una piedra. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede remover las piedras que sellan el corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel. No nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación,
en el dolor, en la angustia, en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo. Con Dios nada está perdido. Ánimo. Es una palabra que en el Evangelio... Muy bien, muchachos, creo que ese es el mensaje más fuerte que esta Pascua nos puede dejar. Es un mensaje de esperanza ante toda la realidad que está viviendo la humanidad. Nosotros, como cristianos, tenemos nuestra esperanza en Jesús, y que no es, como dice el Papa, un optimismo, todo va a salir bien. Dice el Papa, ¿verdad?, de que todo positivismo a la larga cae. Pues la esperanza cristiana va más allá, ¿verdad? La certeza que Dios conduce todo hacia el bien, que toda esta realidad que estamos viviendo como humanidad, pues Dios todo esto lo conduce al bien. Dice, incluso hace salir de la tumba, de lo que ya no tiene vida, donde ya no hay esperanza, hace salir de la tumba la vida. Ese es Cristo, el Dios de los imposibles, el que hace posible lo imposible, el Dios que nos hace retomar, recobrar nuestro ánimo. Muy bien, por eso la invitación que les quiero hacer para el trabajo en casa es hacer, creo que muchos han visto, ¿verdad?, esta iniciativa que inició en Italia, sobre el símbolo del arco iris. Sabemos que es un símbolo utilizado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En Génesis es utilizado una vez cuando Dios hace una promesa con Noé, ¿verdad?, después del diluvio, donde no volverá, ¿verdad?, a hacer caer un diluvio. Entonces es como el signo de la promesa, es un signo de esperanza, ¿verdad?, donde pasó todo, donde ya pasó todo, donde pasó la muerte. Entonces la invitación del trabajo en casa es la siguiente actividad. Jesús resucitado es nuestra esperanza. Es en Él, solo en Él, muchachos, podemos encontrar y tomarle sentido a esto que estamos viviendo. Entonces, consiste en lo siguiente: realizar en familia el dibujo de un arco iris con materiales que tengas en casa, porque no podemos salir. Entonces puede ser lápiz de colores, marcadores, los que tienen pinturas en casa lo pueden hacer con pinturas, ¿ok? Y subirlo a una red social que utilizas, es decir, a tus redes sociales, ya sea Facebook o Instagram o algo que ustedes utilicen y que yo no conozco, y escribir un mensaje de esperanza. Ok, subo la foto y escribo una leyenda de esperanza, ¿verdad? Todo saldrá bien, ten confianza en el Señor, Él es la esperanza que nunca defrauda. Ok, no sé, ¿verdad? Cada quien en su mensaje. Luego tomar una foto pantalla, un screenshot, bueno, es tomar así, capturar la pantalla y enviar la imagen por Burit, ok, como es para esta semana. Entonces eso sí se los pediría de enviar a más tardar el viernes, si se puede, bueno, si se puede hoy mismo, pues hoy mismo, si no, el viernes, ok, para el viernes a más tardar, viernes 17, este viernes. Vuelvo a repetir, haces el dibujo, ¿verdad? Ojalá lo puedas hacer en familia para crear este sentido de esperanza también en familia. Pueden salir ustedes en la foto, pueden salir con su familia o solo sale el arco iris
y la idea es que ustedes lo suban a una de sus redes sociales como un signo de esperanza, poner una pequeñita leyenda y bueno, eso que pusieron le toman un pantallazo, capturan la pantalla y esa captura de pantalla es la que tienen que enviarme a mí por Word, ¿ok? Y creo que sí, y creo que eso es todo. Entonces, bueno, muchachos, esto sería el trabajo para esta semana. Espero haber sido clara, espero de verdad haber pues haber transmitido el mensaje que quería transmitir y bueno, estamos en contacto y bueno, nuestra primer clase así de bueno, que espero que podamos disfrutar. Bendiciones.